Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. ¿Quieres participar con tu opinión? Escríbenos a podcast@mybike.com.co o envíanos tus audios a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, My Bike es la comunidad número 1 para los aficionados al ciclismo en Colombia y Latinoamérica. Estos son los temas de hoy. Así va el Giro de Italia. Novedades del Tour de California. Cuarta válida de la Copa del Mundo BMX en Papendal, Holanda. Producto invitado. Pronósticos. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos del podcast de Ciclismo My Bike. Vamos en el episodio número 6. Quien los saluda, Juan Felipe Rivera, y quien nos acompaña hoy, lunes 13 de mayo, Gabriel Pineda. Hola Gabriel. Hola Juan Felipe, ¿cómo está? Sí, 13 de mayo y estamos justamente revelando fechas de grabación por una cuestión importante, y es que estamos haciéndole seguimiento al Giro de Italia y vamos a tener pues más del acostumbrado podcast de semanal. Sí, esta semana, si Dios quiere, vamos a tener, finalizando la semana, otro resumen de cómo va el Giro de Italia. Bueno Gabriel, entonces iniciemos. Cicloguía.myBike.com.co te trae el análisis del Giro de Italia. Con la cicloguía puedes encontrar la bicicleta para ti según edad, talla y género y comparar las mejores marcas, especificaciones y precios. Bueno, tuvimos un fin de semana movido con el Giro de Italia, 3 etapas para empezar, que realmente trajeron cosas que habíamos pronosticado y también trajeron algunas sorpresas. Lastimosamente, no puedo sumarme un punto más al 2-0 que llevamos, ¿verdad? 2-0, vamos 2-0. 2-0. No puedo sumarme un punto más porque usted escogió el mismo corredor que yo, cosa que no deberíamos volver a hacer. Pero bueno, Primo Roglic, como lo anticipamos aquí, se llevó la contrarreloj, el prólogo inicial del Giro de Italia. Hablábamos de que el Giro de que llevamos 3 etapas del Giro de Italia. La primera, una contrarreloj en Bolonia de 8 kilómetros, y 2 etapas largas, la primera de 205 kilómetros y la segunda de 220 kilómetros. La primera etapa tuvo un resultado interesante para Colombia. Sí, el tema Gabriel de Superman López es bien interesante. Un cuarto lugar, lo estamos viendo pues en una categoría que él no se desempeña, no es tan especializado, pero un cuarto lugar es algo importante. Sí, yo había dicho que la contrarreloj no era una cronoescalada como tal, aunque sí tenía realmente un puerto de 2 kilómetros que igualó las cosas. Es decir, no era solamente montaña, tenía un buen recorrido plano para destacar a los demás corredores, pero ese puerto de montaña realmente sirvió para igualar las cosas. La primera sorpresa del día fue que los favoritos fueron los primeros en partir, cosa que nunca sucede en una contrarreloj. Generalmente los favoritos parten al final, excepto Simon Yates, que sí fue el último en partir. Y sucedió con Simon Yates que cuando estuvo haciendo su recorrido, la gente ya estaba en la calle, ya estaban invadiendo el pavimento y todo, porque pensaba, como dicen, como ya pasaron los favoritos, pues ya no importa nada. Pero bueno, no se sabe si el tiempo de Simon Yates hubiera sido mejor en caso de haber corrido con las barandas instaladas y demás, pero pues eso ya fue parte de la anécdota del día. Fue muy extraño, pero así se hizo. Y pues de alguna manera algo habrá tenido que ver con el resultado. La segunda sorpresa, Tom Dumoulin estuvo lejos del tiempo que marcó Primo Roglic, porque en una contrarreloj de 8 kilómetros estar a 28 segundos, pues cuando hablamos de especialistas de contrarreloj, realmente es significativo. Ahora, ustedes me dirán, Miguel Ángel López también está a 28 segundos. Sí, pero es que él es escalador. Y en ese sentido no perdió mucho tiempo, porque 28 segundos en un puerto de montaña de 13-14 kilómetros contra un corredor como Primo Roglic es recuperable.
Y si uno compara a los demás, si uno empieza a mirar entre los demás favoritos cómo está la diferencia, pues vemos que Miguel Ángel López está a 9 segundos de Nibali, a 9 segundos de Yates, a 5 segundos de Nibali y al mismo tiempo que Tondo Mulán. Así que ahí tenemos las sorpresas del día. Nibali ya figurando muy bien en la crono, Yates también, pero la pelea ya está marcada. Yo sé que es temprano para decirlo, pero si ustedes toman los primeros 5 puestos de la clasificación general, ahí están los favoritos para este Giro de Italia. Por ahí están, sí, estamos totalmente de acuerdo, Gabriel. Bueno, esa fue la primera etapa. ¿Qué otra cosa a destacar? Theo Geoghegan finalmente es el líder del equipo Ineos, el antiguo Sky. Para quienes todavía no se lo ubican con el nombre, Ineos equivale al equipo Sky. Y el ecuatoriano Richard Carapaz no tuvo una mala presentación en la crono y va bien. Digamos que el Movistar tiene una bicefalia en esta carrera, que ya la comentaremos también más adelante, sobre todo porque de cara al Tour esto es importante. Por el momento, en el primer día, Carapaz hizo mejor tiempo que Mikel Landa, y eso ya hay que irlo apuntando. Sin más que decir ahí, pasamos ahora sí a la segunda etapa de Bolonia a Fucecchio, en una etapa de 205 kilómetros. Y ahí hay algo importante que decir sobre estas etapas, y es... los comentaristas deportivos solemos llamarlas etapas de transición, porque son etapas largas en las que el pelotón va a estudiarse. Tienen su truco estas etapas, pero también es cierto que muchas veces las etapas terminan siendo de transición, por una razón sencilla, Juan Felipe. Si yo le digo a usted, vamos a hacer un gran fondo, vamos a montar aquí, estoy hablando entre aficionados, vamos a ir a montar al Cisga, y de pronto seguimos un poquito más allá, 150 kilómetros, que para nosotros es mucho. ¿Usted cómo los aborda? ¿Cómo aborda esos 150 kilómetros? Ya con más calma, sí. Como seguir un poquito hasta Venta Quemada, por decir algo. Sí. Tratando de conservar, partiendo de Bogotá, ¿no? Tratando de conservar el ritmo sin desgastarse demasiado. Igual ves el territorio es un poco plano y demás, entonces como que al final guardando energía. Cuadrando. Y si ya se nos viene en gana, al final cuando estemos llegando hacemos un remate como por calentar, a ver quién llega primero al salpicón. Como por medir el aceite. Esa es la expresión. Eso mismo sucede un poco acá en el Giro, solo que aquí y en las grandes vueltas, aquí la medida del aceite son los puntos del sprint. Entonces, pero el resto del recorrido se hace tratando de conservar energía sin desgastarse mucho, yendo al paso, calentando piernas. Y realmente estas etapas, si no sucede nada extraordinario, el espectáculo lo ofrecen en los últimos 5 o a veces 10 kilómetros de la llegada a la meta. ¿Qué es lo extraordinario que pueda suceder? Caídas, lluvia, el viento que rompa el pelotón, o de pronto algún artista que se ponga a probar una fuga larga, que cuando la etapa es totalmente plana es muy difícil. Pues simple física, un cuerpo andando solito contra 200 ciclistas que vienen detrás, pues hay menos desgaste atrás que adelante, entonces en algún momento van a sobrepasar al ciclista que va solo. Entonces las fugas muy difícilmente coronan en etapas planas. Siendo así, en la segunda etapa no pasó nada especial en los primeros 195 kilómetros. Entramos al sprint final. En el último kilómetro se decidió todo. Y aquí vimos dos cosas interesantes, diría yo. La primera, la aparición de un ciclista alemán que por lo menos yo no lo tenía en el radar, lo tengo que reconocer. Es un ciclista joven, Pascal Ackermann, es campeón mundial de Alemania, tiene 25 años. Corre con el Bora Hansgrohe, es el mismo equipo de Peter Sagan, pero muy orientado a sprinter. Sí, partió con una velocidad impresionante. Teníamos a la izquierda de la pantalla, quienes lo veíamos por televisión, a unos ciclistas disputando el sprint, y a la derecha un cuerpo blanco que apareció que era Pascal Ackermann, y se pasó sin que nadie se diera cuenta que estaba atacando. Aparte de esa potencia, creo yo que se vio beneficiado por una situación particular, y es que Fernando Gaviria pensó que la rueda a seguir era la de Caleb Ewan, se pegó a la rueda de Caleb Ewan y se pegó tanto que no pudo salir de ahí.
Yo pienso que de pronto hubo, hasta donde uno pueda decir, porque obviamente un remate de 50, 60 kilómetros por hora al pedal es muy difícil tomar decisiones, pero hasta donde uno pueda decir que es así, me parece que fue un error del colombiano el haberse metido ahí tan a la baranda y tan cerca de Caleb Ewan para no poder reaccionar ante el ataque de otro corredor. Y los demás corredores, incluyendo Viviani y Arnaud Démare, terminaron siguiendo la rueda de Fernando Gaviria, de modo que casi que el terreno le quedó libre a Pascal Ackermann para llevarse la etapa. Y eso es lo que tendríamos para analizar hasta la segunda etapa. Perfecto, Gabriel, un tema que vale la pena explicarlo. En los resultados se ven en los tiempos, así cuando hay llegadas masivas, que el timing es igual en los primeros puntos. ¿Por qué sale así? Bueno, sí, es cierto. Lo que sucede es que para que se pueda disputar el sprint y para evitar accidentes y problemas en la llegada masiva, lo que se hace en el ciclismo de ruta es que por reglamento, cuando el pelotón entra como pelotón hasta los últimos 3 kilómetros, a partir de ahí se neutralizan los tiempos. Es decir, todos van a llegar con el mismo tiempo a la línea de meta y por eso no se va a afectar la clasificación general. Esto se hace para que el sprint pueda ser, digamos, para que el espectáculo se pueda concentrar en el sprint. Porque de lo contrario tendríamos... Y evitar accidentes también. Claro, porque si no tendríamos a todos los equipos de todos los líderes tratando de llegar a... como en los primeros lugares de la meta, y eso haría que no tendríamos, digamos, 5 equipos o 6 equipos de sprinters peleando por poner a un corredor adelante, sino a los 20 equipos del Pro Tour tratando de poner un corredor adelante, y eso inevitablemente llevaría a accidentes que a la larga no tendrían justificación, porque estas etapas son planas y aquí no se debería definir una carrera como estas. Entonces los tiempos se neutralizan faltando 3 kilómetros. Hay quienes incluso proponen que ojalá fuera 5 kilómetros antes. Yo creo que ya es demasiado, pero esto ayuda a que ese espectáculo se pueda garantizar. Importante esa acotación. Bueno, y nuestro Fernando Gaviria en el cuarto lugar. Tercer lugar a Caleb Ewan, Ela Viviani y pues a Pascal Ackermann. Sí, hasta ahí la clasificación de los puntos, que es la maglia ciclamino, seguía igual. Eso cambió hoy en la etapa 3 de Vinci a Orbetello, una etapa de 220 kilómetros que la verdad esto sí fue el paseo del bocadillo. O sea, tuvimos... Explíqueme ese dicho, hombre. A ver, el paseo del bocadillo es cuando usted sale a montar con amigos así suavecito y se va comiendo el bocadillo en el camino y demás. De roce, sí. Nadie quiere acelerar mucho, no se trata de hacer más tiempo, sino de salir. Es como el tipo de etapa que la gente hace un 1 de enero, que los hay. Es ese tipo de entrenamiento. Tuvimos 4 horas de el único japonés del pelotón del Giro fugado, mostrándose a lo largo de la carrera. Yo creo que después debió el desgaste de correr solo y ser tan tenaz que debió llegar entre los últimos. Sho Hatsuyama. Había 2 japoneses inscritos en el Giro de Italia, Hiroki Nishimura y Sho Hatsuyama. Digo que había porque el día del prólogo terminó su Giro. Hiroki llegó fuera de tiempo, es decir, llegó con más tiempo del permitido y fue eliminado. Es decir, se rompió récord. Sí, total, una etapa. Pero es que además era una contrarreloj muy corta, es decir, cuando lo que sucede es que un corredor hace el recorrido en un determinado tiempo, digamos, por decir cualquier cosa, 1 minuto, por decir cualquier cosa, y lo que se dice es quienes estén 30% por encima de ese tiempo no serán eliminados del Giro, es decir, hay un límite de tiempo para llegar. Eso, dependiendo de la etapa, se va corriendo, es decir, todo depende del tiempo que haga el ganador. Entonces, cuando la etapa es muy rápida, obviamente hay más peligro de que se eliminen los de atrás. Y lo que pasó con este japonés fue que llegó fuera de tiempo debido al, por un lado, el tiempo que impuso Primo Roglic en la llegada a la meta, y por otro lado, pues que realmente no era especialista en el tema. Entonces, de 2 japoneses queda uno. El segundo hoy estuvo fugado todo el día
Después ya lo capturó el pelotón y entramos en ese famoso remate de los últimos 5 kilómetros de meta. En ese remate sí vimos una buena disputa, una salida organizada, hasta que en los últimos metros Elia Viviani, que fue quien ganó la etapa en términos prácticos, se atravesó por delante de Arnaud Démare, le cerró la línea. Es decir, ¿qué sucede con los sprints? Que se espera que una vez el sprint se lance, cada ciclista siga su línea, porque de lo contrario se pueden ocasionar accidentes o se puede de manera ilegal invadir el carril, por así decirlo, del otro y evitarle el paso. Los jurados consideraron que eso fue lo que hizo Elia Viviani, le cerró el carril a Arnaud Démare y por ende le concedieron el triunfo a quien entró en la segunda posición, que fue Fernando Gaviria. Fernando Gaviria pues manifestó que no es la manera en que más le gusta ganar, pero pues que recibe el premio de la etapa, sí. Que él considera que Elia Viviani sí merecía el triunfo. Eso es lo que hay que decir realmente, eso pues porque cuando uno ve las imágenes realmente sí hubo una invasión de carril. Como dicen en Bogotá, sí ala, pero Bogotá es la capital. Exactamente. Le responden a uno a veces. Sí, no, eso es el reglamento y no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde se empieza a poner interesante las llegadas masivas de los sprints. Porque ¿qué sucedió? Fernando Gaviria entró cuarto el primer día, cuarto el segundo día, primero el tercer día. Pascal Ackermann gana el primer día, entra tercero, y al hacer la suma de los puntos tenemos que Fernando Gaviria es líder de la Maglia Ciclamino y Pascal Ackermann es segundo. La diferencia es de 8 puntos. 58-50, 8 puntos sí. Por encima de Fernando. Y 9 por encima de Arnaud Démare, que los tres empiezan ya en la disputa de los sprints. Posiblemente se pueda meter otro por ahí, hay que ver qué pasó con Elia Viviani. De los sprinters, de los especiales en sprint, el siguiente que podríamos ver ahí es David Echimolay con 15 puntos, pero mira la diferencia, 15 puntos. El siguiente Giacomo Nizzolo con 14 puntos y Caleb Ewan con 13 puntos. Veo que a Elia Viviani le restaron los que había hecho incluso el primer día, ¿no? Creo que la penalización fue fuerte para Elia Viviani. La cosa es que de momento tenemos 3 ciclistas disputándose la Maglia Ciclamino. Hay que aclarar, el máximo título que se pueden llevar estos ciclistas sprinters en una gran vuelta es esta camiseta. O sea, para Fernando Gaviria esto es como ganar el Giro para Miguel Ángel López. Así es de importante esta clasificación. Y de momento la estamos liderando. O sea que ya empezamos con buenas noticias en el Giro. Y yo pensaría que esto es algo que se puede conservar. Sí, hay que verlo. Vamos bien. Hay que ir poco a poco, pero hay que verlo. Y así estamos, digamos que... Así vamos en el Giro de Italia, ese es el resumen, la clasificación general no ha cambiado, Miguel Ángel López sigue siendo tercero y sigue siendo cuarto y sigue siendo el líder de los jóvenes. Así que de momento tenemos 2 maglias que dan el Giro de Italia y hay que ver qué pasa de aquí en adelante, que eso ya lo hablaremos en el momento de los pronósticos, señor director. Sus comentarios, amigo oyente que nos está escuchando en las diferentes plataformas, sus comentarios, críticas, todo lo que quiera aportarnos del Giro de Italia, regañarnos, sugerirnos, todo bienvenido a podcast@mybike.com.co. Bueno, Gabriel, sigamos con las novedades del Tour de California. Peter Sagan volvió a ganar. Uno de mis corredores preferidos. De medio mundo, ¿no? De medio mundo, Peter Sagan es pues uno de los hombres a seguir. Un dato interesante sobre Sagan, ¿no? En noviembre, si no estoy mal, vamos a tener el Gran Fondo Sagan en Cartagena, Colombia. O sea, viene Peter Sagan en noviembre a organizar un gran fondo para aficionados aquí en las playas de Colombia. Yo lo he visto por Instagram, se promete, es decir, es un recorrido. Obviamente, ¿qué hizo Peter Sagan? Escoger Colombia, que es un país de mucha afición, pero escoger un terreno en el que a él le vaya bien, que es donde a nivel del mar. Pero es un espectáculo que va a ser interesante, el Sagan Gran Fondo. Les recomiendo consultarlo por ahí. No digo más porque no es patrocinador, pero es interesante tenerlo en la mira. Y al margen de eso, ¿qué es importante?
Sagan venía en una racha en la que decíamos algo le está pasando a Sagan, la maldición del arco iris le cayó un año después, no ha vuelto a ganar, qué es lo que sucedió acá. Así que vimos en su propio Instagram y en las imágenes del Tour de California ver cómo Sagan celebraba ese triunfo como si fuera su primera etapa del Tour, es decir, porque él mismo sentía que se le estaba yendo la motivación, que no estaba en la condición, y volvió a ganar. Y es importante que un corredor de estos, que siempre da espectáculo, que siempre ha sido querido por la afición, pues vuelva a estar ahí, porque asegura un poco que ese buen ciclismo continúe, ¿no? ¿Cuántas etapas tiene este Tour, Gabriel? Esta es una carrera de una semana, tiene 7 etapas. La segunda etapa se corrió hoy. Rancho Córdoba, Salt Lake, Tahoe. En Tahoe, 194.5 kilómetros, y allí ganó Kasper Asgren, un danés que viene haciendo también bien las cosas, clasicómano. Esta era una etapa un poco más de media montaña, de modo que se daba para este terreno. Aunque ya también empezó a mostrarse allí TJ Van Garderen y Gianni Moscon del Team Ineos, entonces empieza a ponerse interesante. Tenemos 2 colombianos en el top 10, de la etapa, Sergio Higuita y Rigoberto Urán, que está figurando ahí ya, que todavía pues en el top 10 de la clasificación general todavía no figuran, aunque la diferencia en tiempo pues no es grande. Tenemos a Higuita con el Education First, que es uno de estos ciclistas jóvenes que se han ido a correr con Rigo en este equipo, y el mismo Rigoberto Urán, ambos a 37 segundos. Hay que ver ya qué sucede a partir de mañana, cuando llegan a Morgan Hill, y en un trazado que ya es un poco más exigente para los ciclistas. Todo no es llegar en alto, pero ya empieza un poco la montaña. Hay que ver qué sucede y qué proponen, porque tenemos buenos corredores ahí, y es una vuelta que ha ido creciendo, sobre todo por la importancia que es para el ciclismo mundial que en Estados Unidos haya un impulso fuerte al ciclismo de ruta, porque por ser una potencia mundial pues jala lo demás. Y Morgan Hill es la casa de Specialized, de la casa matriz de Specialized. Así es. La etapa importante del Tour de California se correrá tengo las fechas, se correrá el 17 de mayo, cuando tenemos llegada en alto al Mount Baldy. Ahí vamos a ver un poco cómo se ponen las clasificaciones. El único problema, diríamos, que tiene el Tour de California es que al correrse al tiempo que el Giro de Italia, pues tiene se come todo pierde un poco de protagonismo, lastimosamente. Bueno, eso tenemos en las novedades del Tour de California. Bueno, ahora pasemos de categoría, Gabriel. Bueno, usted nos trae información del BMX. Sí, pues la selección Colombia de Manzana Postobón de BMX estuvo este 12 de mayo en la cuarta válida de la Copa del Mundo de BMX en Holanda Papendal, que es una de las cunas mundiales del BMX. Sí, son de las mejores pistas del mundo. Así es, en esta cuarta válida pues se destacó en la parte femenina Mariana Pajón y Gabriela Bolé. ¿Sí? Pajón disputó las semifinales y Bolé lastimosamente quedó eliminada en los cuartos de final. Para la rama masculina, Carlos Ramírez y Diego Arboleda lideraron la delegación, en donde Ramírez pues sufrió una caída en los cuartos de final que le impidió seguir avanzando, mientras que Arboleda tuvo una caída también que no le permitió clasificarse a la segunda de la final. Finalmente están sumando puntos para los Olímpicos de Tokio. ¿Habías oído hablar de Gabriela Bolé? No, la verdad no la tenía en la mira. Es una corredora bien interesante, es una muchacha muy joven y creo que nos seguirá dando unas sorpresas muy interesantes. Hablemos un poquito de Gabriela. Es corredora nacida en Florencia, Caquetá, 14 de diciembre de 2000. Ese es el dato que le puedo compartir. Sí, ya tiene pues 18 añitos. Ha participado en el BMX femenino en una parada, la medalla de bronce, la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.
Y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la medalla de bronce también en el año 2018. Entonces es una ciclista que viene creciendo, se ve un perfil interesante. Además procede del Caquetá, que es muy bueno, que de otras regiones del país, de las no tan de las conocidas, no convencionales. De las no convencionales empiezan a aparecer estos deportistas que llevan en alto el nombre del país. Quisiera ver aquí cómo aparece el ranking mundial de BMX, el ranking individual y el ranking por naciones. La categoría masculina, el ranking mundial lo lidera Nick Kieman de Holanda, Jodis Dudé de Francia y Sylvain André también de Francia. El primer latinoamericano en aparecer es Gonzalo Molina de Argentina en la posición 11. Y más adelante tenemos en la posición 13 a Alfredo Campo del Ecuador. El primer colombiano es Diego Alejandro Arboleda Ospina en la posición 18. No, es Carlos Ramírez, Carlos Alberto Ramírez. Carlos Alberto Ramírez en la posición 16. Por países, Francia lidera, Holanda es segundo, Suiza es tercero y Colombia es séptimo con 1702 puntos, que de todas maneras es bueno estar dentro del top 10 porque da más casillas y clasificación a los Juegos Olímpicos. Y si quiere por acá femenino, le dejo el élite femenino. Lo lidera Laura Smolders de Holanda, Judy Baum también de Holanda y Alice Willoughby de Estados Unidos. La primera latinoamericana en aparecer allí es Ecuador también, Domenica Azuero en el puesto 10. Y luego tenemos a de Brasil. Bueno, sí, perdón, me estaba saltando. Priscila Estebo Carnaval en la posición 14. Y la primera colombiana en aparecer es María Camila Restrepo, posición 18. Mariana Pajón está en la posición 30. Hay que recordar que la lesión que tuvo pues la marginó de hacer puntaje durante un año. Entonces básicamente tiene que coleccionar muchos puntos para subir en esas posiciones, y por eso ella ha hablado de que ese es como el gran objetivo, acumular puntos UCI para estar en las grandes pruebas. No, y nuestra reina del BMX seguramente volverá a brillar en Tokio 2020, Gabriel. No se preocupe por eso. Está bien. Me calmo entonces. Por países tenemos Holanda en el primer lugar, Estados Unidos es segundo, Australia es tercero, Colombia está en la posición 11, es decir, estamos mejor en la categoría masculina que en la femenina. Esto tenemos también toda la fe de que cambie. Y hay que destacar que Brasil con la posición séptima y Ecuador con la 9ª posición son dos países latinoamericanos que están apareciendo muy bien en la élite del BMX mundial. Muy bien, Gabriel. Entonces sigamos con pronósticos. Los pronósticos de esta semana llegan a ti gracias a Benzo. Vive la adrenalina del MTB al mejor estilo Benzo. Marco Raptor diseñado para acompañarte en cada aventura. Entonces, ¿cómo nos las vamos a jugar? ¿Cómo nos vamos a jugar las cartas? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos? Creo que lo que se lleva aquí el protagonismo es, por supuesto, el Giro de Italia. Sí, Giro de Italia nos tiene concentrados estaríamos hablando de la cuarta etapa, quinta y la sexta. Alcanzamos a ver cuarta, quinta, sexta. Habíamos hablado de que posiblemente tendremos podcast el viernes. Tenemos la etapa 4 de Orbetello a Frascati, 235 kilómetros, un recorrido que se parece, o sea, usted coge este recorrido y coge el mapa el perfil del Tour de Flandes y es una cosa muy similar, quítale los segmentos del pavé, pero es una etapa de ese corte, rompe piernas, columpios, larga. Sube, baja, con un pequeño repecho al final. Es una llegada que puede ser un poco de sprinters, pero que tiene ese repecho al final que va a dejar un poco pensando. La llegada son 2.2 kilómetros, más o menos al 4.5%, con unas rampas del 5.3% antes de llegar.
Una rampa del 5.3% es un poquito como la llegada a patios, tal vez, más o menos por ese corte. No es un tipo de ascensión en el que se puede hacer velocidad, que se puede dar. Hay antes de eso una rampa de 10.9. La de 10.9 es en un punto intermedio en el kilómetro. Es el Monte Rotondo, que Monte Rotondo está empezando la etapa a los 32 kilómetros de meta. ¿Qué le puedo decir yo acá? ¿Cómo la pinta usted? Porque este pronóstico no es tan sencillo como parece. Yo diría, aunque es muy temprano para eso, yo diría que este es el tipo de etapa que corona la fuga. Aunque va a haber muchos intereses porque lleguen sprinters como Sacha Modolo, como Diego Ulissi, como de pronto también los mismos aspirantes a clasificación general para no perder tiempo. Pienso que aquí se le va a dar camino libre a la fuga. Hay una cosa importante: a los favoritos al Giro no les interesa mucho tener la maglia rosa la primera semana, porque es mucho de conservarla, es mucho desgaste, y en ese caso yo creo que este es el tipo de etapa que gana Thomas Degen. Es un corredor especialista en fugarse, le encanta fugarse, es el corredor que más se ha fugado en etapas de grandes vueltas en los últimos 5 años, y pienso que mañana va a empezar a mostrar ese tipo de habilidades. Yo me la jugaría por él. ¿Qué otro? No, pues si usted le pega ese pronóstico tan exacto, es muy difícil. Pero ¿qué otra cosa puede haber? Equipos como el Androni Giocattoli o el Bardiani van a tener ciclistas en fuga. No son equipos que del todo puedan coronar la etapa, porque no tienen como la maquinaria para eso, pero tenemos ahí nombres importantes como Fausto Masnada o Matteo Montaguti, que hacen bien el tema de las fugas, e incluso el mismo. Tenemos allá a Miguel Eduardo Flores. Está Miguel Eduardo Flores. Yo no sé qué tan fácil sea que lo dejen fugarse. Siendo un corredor tan joven, usualmente los llevan como gregarios, carga caramañolas y demás. Entonces va a ser difícil. Un corredor que puede aparecer aquí es Bob Jungels, aunque va a ser muy difícil que se fugue, que le den tanta vía libre, porque es un corredor que para la contrarreloj del domingo también es peligroso, y por ahí si se queda con la camiseta rosa puede pensar en conservarla, aunque la montaña le da muy duro, pero podría funcionar. Ahí ya tenemos 3 bazas. Lo mismo, si se la juegan por el sprint, Sacha Modolo puede ser, o también puede ser Diego Ulissi, que si no estoy mal, ese lo dejamos en nuestro pronóstico. Lo habíamos mencionado para algunas de estas etapas semiclásicas. Corren el mismo equipo de Fernando Gaviria, y esa es la doble baza que ellos pueden jugarse. Cuando no van con Gaviria, van con Diego Ulissi, y aquí puede figurar también. Y por mencionarle otros que pueden estar en esa fuga que estoy planteando yo para mañana, que me estoy inventando una fuga para mañana: Juanjo Lobato. Ese es un ciclista que es encantado, que es muy bueno en este tipo de etapas, realmente. Español. De esos que les gusta dar show de fugas, puede funcionar. Y por mencionarle otro, que y en Emirates. Del Emirates tenemos a Diego Ulissi. El Emirates va a jugar a la llegada en pelotón. Eso sí, van a tratar de neutralizar, pero los que no apuestan por llegada en pelotón, sí pueden apostarle a otro tipo de corredores. Entonces ahí vamos a ver una tensión interesante entre los que quieren neutralizar la carrera y los que quieren coronar la fuga. Si usted tomó nota, Juan Felipe, no sé si quiera jugar por alguno de los que mencionamos, o si se va más por el lado de los sprinters. No, yo me voy por los sprinters. Aquí nos gusta aventurarnos, eso sí. Tendríamos Diego Ulissi, Sacha Modolo, el mismo Bob Jungels puede funcionar como las dos posibilidades, porque puede rematar muy bien en ese final siendo sprint, o puede apuntarle a la fuga. Yo me voy por Ulises. Por Diego Ulissi. Sí. Le tiene fe al Team Emirates. Eso está muy bien. Es un equipo que puede figurar muy bien. Creería yo que las mismas consideraciones las podemos hacer para la etapa 5 de Frascati a Terracina.
Pero en esa etapa, una etapa más tranquila. Sí, sí. La etapa de mañana se la van a tomar de paseo, realmente, eso sí hay que decirlo. La de los 140, la del se me perdió la fecha de la etapa, pero bueno, si tenemos martes, miércoles, va a ser una etapa muy rápida, 15 de mayo. Sí, además es una etapa que se corre cerca al mar en algún sentido, entonces es posible que el viento afecte, que los equipos especialistas en velocidad causen alguna mella. Esto va a ser interesante de ver, pero sobre todo para los que les gusta el ciclismo de vuelo tipo Holanda. Y yo creo que aquí Fernando Gaviria y el Team Emirates van a ser importantes. Vamos a ver una buena disputa ahí entre The Cheunik, Team Emirates, el equipo de Arnaud Démare también, es decir, lo mismo que hemos visto hoy. Yo ahí me la jugaría, bueno, escoja usted en esa. No, lo dejo que usted... Fernando Gaviria. Gracias. Fernando Gaviria. Bueno, sí. A ese no... Se pega, ¿no? Sí, no le busque. No le busco. Sí, bueno, Fernando Gaviria... Ese día Elia Viviani va a tratar de sacarse la espina. Esperemos a ver qué sucede. Y para completarlo la prueba y la razón por la que hacemos el podcast el viernes es la etapa del jueves, que no es un final de llegada en alto, pero sí tiene un puerto de montaña importante antes de esa llegada. Tiene un muro el berraco, ese sí no está estirado del mapa. Es un puerto de segunda categoría, ahí el mapa no está estirado, son 11 kilómetros al 4.7%, pero con rampas del 5.7, 5.8, que puede ser importante por lo largo. Tenemos Coppa Casarinelli y Rignano Garganico, las dos cotas. El Rignano Garganico es el de 11 kilómetros y la Coppa Casarinelli, que está más cerca del final, 15.7 kilómetros al 4.2%, pero con un sector del 6.1, es decir, no es un puerto para definir el Giro, pero sí es un puerto en el donde los equipos favoritos van a buscar la selección, van a tratar de seleccionar el grupo para que lleguen menos y como que ese top 10 de la clasificación general esté un poco más claro de cara al domingo, cuando vuelve la prueba contra el reloj, de la cual hablaremos el viernes. Y que eso empieza otra vez a mezclar y a revolver otra vez el pelotón de todos los ciclistas, todos los equipos. Exacto. Yo pensaría que aquí uno de los favoritos tratará de ganar, me la jugaría por Tom Dumoulin, aunque también es un buen día para la fuga. No creo que el final sea tanto de Miguel Ángel López, aunque sí espero verlo metido en la llegada de los favoritos. Pero si yo veo que puede meterse en el top 5 Miguel Ángel en esa etapa. Yo veo que, digamos, yo pensaría que este tipo de etapa se da para un Tom Dumoulin, un Simon Yates, Bob Jungels otra vez, que no va por la clasificación general, el mismo Primo Roglic, pueden abrir espacio ahí, o sea, son llegadas que hacen selección en montaña, pero que al final tienen un remate rápido que los ciclistas que tienen esa condición van a tratar de aprovechar. Y en esos yo pensaría que podemos escoger entre Simon Yates y Tom Dumoulin. Yo ya escogí Tom Dumoulin, no sé si usted se quiere quedar con Yates. Me quedo con Yates. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, no, vamos a hablar de producto invitado, Gabriel. Producto invitado. Producto invitado, usted nos trae un test de bombas de aire. Sí, en nuestra última edición de My Bike, en la edición 29 que estamos ya prontos a imprimir y a sacar en la aplicación de My Bike que puedes descargar por iOS o por Android. ¿De manera gratuita? Es gratis, es totalmente gratis, Gabriel. Es un servicio al ciclismo. E interactiva para toda Latinoamérica, Gabriel. Bueno, hablemos de las bombas de aire, Gabriel. Las bombas de aire tienen unas variables muy importantes. Podemos hablar de peso. Nosotros en la edición hablamos de peso, de presión, y lo que define realmente a una bomba de aire portátil, en este caso son las portátiles, es la capacidad volumétrica por recorrido del pistón. O sea, cuando bombeamos aire, por decirlo así. Que eso, peatonalmente hablando, es cuánto aire echa con cada exactamente. Con cada más impulso. O menos, sí. Podría decirse algo, el stroker, como la capacidad de recorrido del stroker o el pistón.
Entonces, ¿qué bombas nos trajimos al test? Trajimos una bomba marca Beto, una bomba de Cefal, una de Cerfas, Topic y una de Specialized. Entonces analizamos temas de innovación, precio de venta público, material, portabilidad, la capacidad volumétrica, la presión y el peso. Tenemos precios increíbles, Gabriel. Desde 20,000 pesos usted puede adquirir una buena bomba para llevarla a sus montadas de ruta o de montaña. Buena que no me deja tirado. Que no con eso puedo inflar el está en este test es porque es buena. A los 120. Como todas, hay unas mejores que otras, pero hay desde 20,000 pesos hasta 99,000 pesos, 83,000 pesos. Es un rango pues importante. En temas de presión vienen desde los 87 PSI hasta los 140 PSI. Y en temas de peso no hay mucha diferencia, todas oscilan entre 100 120 gramos. Con sus datos, ¿qué diferencia una bomba de 20,000 de una de 99,000? No sé. Sí, ¿qué podemos destacar ahí? No voy a destacar aquí marcas específicamente. Yo sí prefiero que los lectores vean la tabla comparativa con las variables y saquen sus propias conclusiones. Okay, pero sí, Gabriel, ¿qué puede diferenciarlo? Temas de innovación, sí, portabilidad. Hay unas pues mucho más grandes y más incómodas de llevar, otras que tienen unos sistemas de medición del aire pues mucho más sofisticados que otros. Entonces, en temas de portabilidad e innovación es donde realmente está la diferencia. Y la capacidad volumétrica. Y la capacidad volumétrica. La capacidad volumétrica se refiere a qué básicamente. Por ejemplo, una capacidad volumétrica de 30 centímetros cúbicos a una capacidad volumétrica de 48 centímetros cúbicos quiere decir que el recorrido del pistón con esos 48 centímetros cúbicos que usted bombea pues puede más rápido o ser más eficiente. Ahorra el 50% del esfuerzo. Sí, básicamente. Mientras que con la de 30 centímetros cúbicos pues vas a tener que hacer más bombeos o movimientos del pistón con la mano. Usualmente estos productos incluyen ese dato en la etiqueta del producto. Sí, señor. Sí. La capacidad volumétrica no, Gabriel. Esa nos fuimos a un ingeniero de la Universidad Autónoma de Manizales, el ingeniero Juan David González, ingeniero mecánico, y nos aconsejó cuál era la variable indicada para sacar cuál era la capacidad volumétrica o recorrido del pistón de cada una de estas bombas. O sea que esa información usted solo la tiene en la revista MyBike. Así es. Bueno, Gabriel, entonces estamos terminando nuestro podcast del episodio número 6, capítulo 6. Usted, amigo que nos escucha desde su carro, montando en bicicleta, desde su oficina a la hora del almuerzo, nos encuentra en Spreaker, en Spotify y en Apple. Y en Apple Podcast. También nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Vuelve y juega el comentario. Acuérdense de todo lo que nos quieran escribir, lo que nos quieran criticar, lo que nos quieran proponer. Sus comentarios serán aquí leídos en nuestro programa. Bueno, y aquí vamos a seguir con toda la información. Estamos en época especial de Giro de Italia, así que todo el análisis va a estar aquí en el podcast de ciclismo MyBike.